Hola, ¿cómo les va? Una nueva semana que tenemos el gusto de llegar con este programa que intenta llevar en 60 minutos los temas más destacados de la semana de la política santafesina. Además, anticipando lo que va a venir. En el programa anterior, justamente, anticipábamos que podía llegar a haber conflictos con los gremios durante esta semana. Algo que finalmente pasó. Las declaraciones del secretario de Trabajo de la provincia, Juan Pucineri, levantaron mucha polvadera, como se dice por ahí. Hubo manifestaciones de los gremios docentes, los de la salud, y no faltaría mucho para que los estatales también generen su rechazo. Estos últimos, teniendo en cuenta la cercanía con el gobierno, podemos decir que están más apáticos a declarar en su contra. En este programa te vamos a contar con las voces de los protagonistas sobre la primera reunión de la Comisión de Seguimiento al caso de una de las empresas más importantes de Argentina y la más grande de la provincia de Santa Fe. Desde una de las entidades gremiales de la salud nos cuentan el estado de situación de los trabajadores del sector, que son los que están en la línea de fuego, como indican ante la pandemia del coronavirus. La primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados trajo muchos proyectos para contar. Por ello, quienes lo presentaron nos darán detalles. Y también no podemos dejar pasar por alto las inminentes sesiones virtuales en el Congreso de la Nación. Así arrancamos democráticamente este tercer programa en esta nuestra casa, nuestra emisora, en esta emisora, y te queremos contar lo siguiente. Finalmente los gobiernos cedieron ante la presión de la economía. Es que a la crisis que se venía arrastrando de años anteriores se le sumó la cuarentena obligatoria interminable. El análisis que debemos hacer es que, teniendo en cuenta lo que nos informan, decretar el aislamiento social preventivo obligatorio fue un acierto en términos sanitarios, porque nos anticipamos a lo que ocurrió en otros lugares, sin ir más lejos, acá al lado, en Brasil. Miles de personas contagiadas de coronavirus y tantísimos muertos. Entonces, hasta allí el acierto del gobierno nacional fue preparar una estructura que ya a esta altura se puede estar un poco más confiado. Tampoco se le puede reprochar a Alberto Fernández que no haya tomado medidas económicas pensando en todos los sectores que se verían perjudicados con esta pandemia. Podemos enumerar las medidas que con sus falencias, o no, se tomaron y se pusieron en marcha. Alberto Fernández dijo: de la economía se vuelve, de las muertes no. Pero eso, para muchos, no cayó muy bien, sobre todo para los empresarios, que cortaron por el hilo más delgado, los trabajadores, recortando sueldos, despidiéndolos o simplemente cerrando. Hay que ser realista en este caso. No hay comercio que aguante sin ingreso durante tanto tiempo. Por eso esta semana el Gobierno Nacional habilitó la apertura de algunas actividades económicas. El Ejecutivo Provincial, en algunos casos de manera tardía, resolvió aprobar esta decisión y también a pedido súplica de los municipios y comunas. Es que los gobiernos locales son los que más sufren con la economía cerrada, porque deben bancarse las miradas críticas de sus comerciantes, pero además se ven afectados con la recaudación, porque obviamente que si el comercio o empresa local no vende, tampoco paga. A ver, no estamos descubriendo nada, es la famosa cadena de pago la que se cortó y necesita recuperarse urgente. Pero la presión empresaria hacia todos los órdenes gubernamentales surgió su efecto. Ahora será el turno de ver si finalmente el confinamiento de 40 días no se tira por la borda en unos pocos. Los médicos dicen que el peligro está, que al virus circulante, sobre todo en grandes ciudades, se le suman las enfermedades existentes en estas fechas. Por otra parte, muchas fueron las cosas que esta pandemia por el COVID-19 dejó ver con más fuerza. En primer lugar, la estructura sanitaria en la provincia, en cada ciudad, en cada pueblo.
Estructura sanitaria que no son solo los edificios, las obras que se han hecho, sino que también tiene que ver con su organización. Pero por sobre todas las cosas, se puso en valor al recurso humano, que como pasa en este mundo de desigualdades, los profesionales de la salud siguen siendo mal pagos y tienen que esperar insignificantes bonos para que se les reconozca algo de lo mucho que valen. Lo mismo pasa con los docentes, con el personal de seguridad y ni que hablar con los cientos de trabajadores municipales mal pagos que te recolectaron la basura, desmalezaron los campitos o limpiaron las cunetas igual con pandemia o sin. Todos estos sectores materializaron sus reclamos y todos fueron visibilizados a través de los medios de comunicación. Bueno, uno de los sectores que ha quedado totalmente olvidado fue el de los medios de comunicación. Y pasaré a enumerar algunas situaciones. Los medios de comunicación han tenido durante esta situación de pandemia un valor que en la realidad no es más ni menos que en otras oportunidades. Muy importante. Imagínense qué hubiese pasado si no existía la radio, la televisión o los portales web. ¿Cuánto se tardaría para llegar a avisarle a cada ciudadano si no estuviera masificada la comunicación? Bueno, todo eso no se valora. ¿Y por qué no se valora? Voy a contarle la charla que tuve con el director de un medio del Centro Norte santafesino. Con mucha vergüenza este hombre me contó: Juan, el gobierno socialista se fue sin pagarme varios meses de la pauta oficial acordada con el medio. Y el actual gobierno, aún con la promesa que lo solucionaría cuando se aprobara la ley de necesidad, todavía no lo ha hecho. El dueño de este medio me dijo más: yo sé que hay cosas más importantes por resolver, pero ¿qué harían en esta ciudad si no se enteraran por nosotros, en quien por los años que hace que estamos confían, la información sobre la pandemia? Además te agrego, continuó este hombre, ¿vos viste alguna medida tomada para nuestro sector? No hubo ninguna. Nadie se acordó de nosotros. No les importan los medios, ni a la nación, ni a la provincia. Y si no es así, que al menos, no pedimos grandes cosas, nos paguen lo que nos deben. El relato del dueño de este medio continuó, pero lo resumimos nosotros diciendo que también las radios y los canales de televisión deben pagar la luz, los impuestos y sueldos, y que la parálisis económica también los perjudicó, ya que, como decíamos antes, la cadena de pago se cortó para todos. Entonces, ¿por qué los gobiernos no se ponen en el lugar de los medios? Que no es más que ponerse en el lugar de sus trabajadores. ¿O acaso aquellos que les abren los micrófonos a cuanta noticia haya dando vuelta no tienen familia y cuentas que pagar? El dato también hay que darlo en que no hubo ningún legislador, tanto nacional o provincial, que se haya puesto a disposición o que piense en los trabajadores de los medios de comunicación. ¿O acaso están creídos que las obsecuentes redes sociales en las cuales pagan para que lo sigan y así todos llegan a un minúsculo grupo, porque justamente estas redes así lo hacen, basta para informar y rendir cuentas diarias sobre las decisiones que toman pensando en la vida de las personas? Creo que es importante que los gobiernos y el mundo político asegure la pluralidad de voces, de pensamientos y de editoriales, y que consideren esencial el rol de los medios de comunicación, como sabemos que lo son. Así arrancamos democráticamente. Estás escuchando Democráticamente, un programa de política de santafe.com, con la conducción de Juan Francisco.
Bueno, la primera nota que vamos a escuchar en el programa del día de hoy es con el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, porque esta semana se reunió por primera vez la comisión de seguimiento sobre la empresa Vicentín. A ver, recordemos que en enero de este año un informe elaborado por el Banco Nación aseguraba que la deuda de la cerealera con esa entidad por unos 18.500 millones de pesos es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país presidida por Mauricio Macri y de la institución financiera, para lo cual en la legislatura de la provincia de Santa Fe se ha formado una comisión de seguimiento de esta causa. Del tema le consultábamos al diputado del Frade y nos decía lo siguiente. La verdad que fue algo muy positivo, creemos que es estructural, porque con la presidencia de Luis Rubeo, con la participación del autor del proyecto que es Rubén Giustiniani, con nosotros que venimos investigando hace años a Vicentín, más la integración de diputadas y diputados de los distintos bloques, se ha conformado una comisión para que no termine en la impunidad lo que significó la toma de un crédito por 1.000 millones de pesos al Banco Nación, que es el banco de toda la gente en la Argentina, a favor de una empresa que todavía no dijo en qué lo usó y que sin embargo, a pesar de no haber respondido eso que era de mínima, ya está trabajando a través de una multinacional como es Glencore, que se quedó con la empresa Renova en Timbúes. Así que para nosotros es fundamental encontrarle una respuesta a qué hizo con 1.000 millones de pesos, una maniobra que se parece mucho al lavado de dinero y que por otra parte mantiene en ascuas con mucha angustia a casi 6.000 trabajadores en los distintos rubros que tiene Vicentín. Tiene un conglomerado de 20 empresas, entre las cuales hay textiles, hay frigoríficos, hay sectores vinculados a cooperativas de camioneros y por supuesto el sector aceitero. Y en forma paralela queremos saber, con nombre y apellido, quiénes fueron los responsables de construir tanta impunidad alrededor de Vicentín, que en la provincia de Santa Fe, para mí, empieza con Carlos Castellani, el representante del macrismo en el Banco Nación, y sigue con figuras como Paduan, que durante muchos años fue el presidente de la Bolsa de Comercio, la familia vinculada a Gustavo Nardelli en el sur de la provincia, gente que en forma concreta e individualmente representan los intereses de una empresa que en los últimos 20 años se convirtió en la sexta empresa que más factura de la República Argentina y que ahora ha dejado una deuda enorme sin ningún sentido. Así que por eso es muy interesante la constitución de esta comisión, que va a trabajar permanentemente, y ya la semana que viene vamos a estar en la ciudad de Reconquista haciendo una serie de entrevistas que van desde el juez, que entienden el proceso concursal, los distintos sindicatos, y también queremos hablar con los representantes empresariales. Ingresá a politicadesantafe.com y adherite al newsletter. Recibí información todos los días, exclusiva y actualizada. En otra parte de la entrevista con el diputado Carlos del Frade hablamos sobre lo que fue la sesión de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que avanzó sobre las investigaciones de 3 integrantes del Ministerio Público de la Acusación: el fiscal regional de Rosario, Patricio Cerjal, el fiscal Adrián Espelta, titular del área de homicidios dolosos del Ministerio Público de la Acusación en esa ciudad, y el fiscal Mauro Blanco de la ciudad de Venado Tuerto. Con la totalidad de sus 12 integrantes presentes en el amplio recinto de la Cámara de Diputados, se acordó notificar justamente a los investigados. Esto nos contaba con respecto al tema el diputado Carlos del Frade. Sí, fue muy importante, veníamos trabajando desde diciembre. Esto fue un pedido que hizo en su momento Alicia Gutiérrez a la Comisión de Acuerdos. El 9 de diciembre deciden que el acusador sea yo, el 10 de diciembre acepto, y ya el 30 de diciembre nosotros presentamos una serie de oficios para llevar desde la Comisión a distintas instituciones privadas y oficiales para saber fundamentalmente los manejos de las cuentas, las cajas de ahorro del fiscal regional de Rosario, como para tener una construcción de pruebas que sirva para un paso posterior.
Lo que hoy hicimos, después de haberse constituido la comisión de acuerdo actual, que recién se hizo hace 2 semanas atrás, presentamos un preinforme en donde dejamos claro que por el artículo 15 de la ley 13.013, que dispone el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, nosotros creemos que está absolutamente demostrado que Patricio Cerjal hizo un mal desempeño de sus funciones, con un grado de desprecio bastante contundente sobre las normas éticas, al haber ido a comprar 22 días después de haber cerrado la causa que involucraba al dueño de una concesionaria de autos, haber ido a comprar 2 autos 22 días después de que él cierre esa causa, va a comprar 2 autos en esa concesionaria, violando todos los mandatos que tienen que ver con la cuestión ética, que está sintetizada en la ley 13.230 de la provincia de Santa Fe, y que recién responde solamente sobre los rodados cuando el fiscal general Jorge Baclini intercede un pedido de medida disciplinaria ante la comisión de acuerdos de la Cámara, y ahí recién explica algo, pero en esa explicación, en ese descargo, Cerjal dice que él hizo lo que hubiera hecho cualquier persona de la provincia. Y ahí está la confesión del mal desempeño. Cerjal no es cualquier provincia, no es cualquier persona de la provincia. Cerjal es el fiscal regional de Rosario, tiene a su cargo a 300 empleados, 80 fiscales, y no es cualquier persona. Y eso manifiesta, a mi entender, una gran actitud de desprecio sobre las cuestiones éticas. Por eso, para mí, corresponde aplicarle una sanción disciplinaria de una suspensión provisoria de 6 meses. Ahora va a corresponder a los 12 integrantes de la bicameral, 4 senadores y 8 diputadas y diputados, resolver si corresponde, como nosotros creemos que hemos hoy por lo menos acreditado este mal desempeño de parte de Cerjal, o van a tomarse un tiempo más en donde me imagino que van a citarlo a Cerjal para que haga su descargo de forma presencial ante la comisión, y después tomarán la decisión. Igualmente ya tenemos un atraso considerable, porque esto que presentó en su momento la diputada Gutiérrez, lo que presentó en su momento el fiscal general Baclini, ya tiene un tiempo en donde realmente la figura de Cerjal ha sido muy erosionada para adentro del Ministerio Público de la Acusación y para afuera por todo lo que salió en la prensa. Bien, lo quiero llevar aprovechando su amabilidad, lo quiero llevar por un par de temas más. Uno tiene que ver con este anuncio que ha hecho el gobernador de la creación de los sistemas, de nuevos sistemas bancarios, en este caso uno digital y demás. Si tuvo la posibilidad de hacerle un seguimiento, de leerlos, y ¿qué opinión tiene? Lo que pasa es que ese fue uno de los anuncios de medio renglón que hizo en la última etapa del discurso de 80 minutos que dio el 1 de mayo el gobernador. Habló de una banca digital, y a mí me parece que lo que tenemos que hacer en la provincia es recuperar el banco provincial. Yo estoy muy lejos de ese punto de vista. No me voy a resignar a la idea de crear una banca digital cuando el Banco de Santa Fe hoy está dando créditos a una tasa del 24%, porque está privatizado, porque lo rematamos, porque lo mal vendimos, mientras que en La Pampa, el Banco Provincial de La Pampa está dando créditos con una tasa al 0%. Así que claramente yo soy más de la idea de reestatizar o buscar la manera de hacerlo al Banco Provincial. No me resigno a la idea de la banca digital. Me parece que en todo caso es una manera de encubrir la actividad que va a seguir desempeñando la familia Brito, que está a cargo, y la familia Genasi, que están al frente del Banco de San Juan, que es el verdadero propietario de los restos del Banco Provincial, que además ahora le van a hacer un juicio a la Argentina por lo que fue la nacionalización de algún porcentaje de las acciones de YPF. Así que me parece que lo que corresponde es ir por la recuperación del Banco Provincial de Santa Fe, porque hoy, en este momento de enorme necesidad, necesitamos como nunca una herramienta financiera propia. Comunicate con la redacción de politicadesantafe.com en el momento que quieras.
341-542-7272 o por email contacto@politicadesantafe.com. Con respecto a lo que fue esta sesión bicameral, en donde senadores y diputados, en este caso, se reunieron para avanzar con respecto a las investigaciones, como decíamos, de estos 3 fiscales del Ministerio Público de la Acusación. También abordamos periodísticamente al senador del departamento 9 de julio, Raúl Gramajo, que preside justamente la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, y nos contaba con respecto a la sesión. Bueno, el día miércoles tuvimos una reunión donde ya estaba prevista la citación al acusador del fiscal cercal, que es del FRADE, el diputado del FRADE, y al mismo tiempo también ya habíamos programado citarlo, invitarlo al procurador de la Corte, al doctor Jorge Barraguer. En dicha reunión se escuchó a quien actúa como acusador en el primer caso, y también el estudio y sumario que se está llevando adelante de la Procuración con respecto al tema de los jueces que participaron en esta audiencia, donde la defensa y el fiscal acuerdan que Sandoval de narco en la prisión domiciliaria. Así que escuchamos cada una de las partes que estuvieron exponiendo, y se decidió también llevar adelante ya las notificaciones a cada uno de los requeridos, Cejal, Pelta y Blanco, para que ellos tomen conocimiento de las denuncias formuladas, y también de que la comisión bicameral de acuerdo, que está compuesta por 8 diputados y 4 senadores, se abocó a la investigación, es decir, hizo lugar a la presentación que efectuó la auditora, que es la doctora Cecilia Branicic. A partir de ahí se efectuará la correspondiente notificación para que los imputados requeridos puedan hacer su defensa, constituir domicilio al cual lo establece el reglamento, y bueno, ofrecer las preguntas por el derecho natural de defensa que contiene a partir del artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿no? Puntualmente, el caso del fiscal Mauro Blanco de la ciudad de Venado Tuerto, ¿cómo es? Bueno, ahí en ese caso, lo cuento como acusador, yo para que la audiencia medianamente conozca qué función cumple el acusador. Viene a ser el fiscal que investiga y lleva adelante la denuncia que se efectúa a través de la auditoría, que es el control que tienen el MPA a nivel interno. Nosotros, como Poder Legislativo, en virtud de la presentación 67, que amplía el contenido de la 13.013 y la 13.014, son leyes provinciales, nos faculta para poder investigar y sancionar eventualmente ante faltas graves con la suspensión o destitución. En el caso del fiscal Mauro Blanco, como usted me consultó, he sido designado acusador y estoy realizando la correspondiente investigación a través no solamente de las pruebas que la auditoría elevó a las evidencias, sino también recabando algunas otras para poder llevar adelante esta investigación sobre la conducta asumida por el fiscal Mauro Blanco. Además, han cursado la invitación al fiscal general Baclini, ¿puede ser? Sí, se invitó al fiscal general Jorge Baclini para el miércoles de la semana que viene, juntamente con los fiscales que actúan también
también en el caso cercano, para que de alguna manera den algunas explicaciones que la comisión seguramente tendrá dudas y quiere averiguar sobre algunos sumarios o algún problema de la investigación. Así que la invitación al Jorge Martini para solicitarle alguna información que seguramente la comisión la analizará para tomar después una decisión con respecto a estos temas. Estás escuchando Democráticamente, un programa de política de santafe.com, con la conducción de Juan Francisco. Este jueves se llevó adelante con gran adhesión la Jornada Nacional de Lucha convocada por más de 40 organizaciones de trabajadores de la salud para reclamar el pago de un bono, elementos de protección de calidad en cantidad suficiente y apertura de paritaria. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, aguardan, por supuesto, una pronta convocatoria del Ministerio de Salud de la Nación. En la ciudad de Rosario, la presidenta de la Federación, María Fernanda Boriotti, encabezó el acto frente a la gobernación y luego del mismo nos comunicamos con ella y nos contaba al respecto. Fue una jornada nacional de lucha y provincial donde los ejes eran el llamado, la convocatoria nuevamente a paritaria, una paritaria que en la provincia de Santa Fe quedó trunca, sin posibilidad de tener un ofrecimiento salarial ni de hablar de las condiciones de trabajo de todo el sector salud, con pases a planta inconclusos y resueltos. Y también en ese marco le estábamos planteando al gobierno de la provincia de Santa Fe por el bono de 3.000 pesos que otorgó por única vez, que no llegó a todos los trabajadores y que en el transcurso de este mes lo descontaron a muchos de los trabajadores sin una coherencia, sin una explicación realmente clara, y aparte estamos hablando de un bono de 3.000 pesos, no un bono de una suma sideral. Así que esto parte de los reclamos y después específicamente ya en lo referenciado a la pandemia, la necesidad de tener los equipos de protección adecuados en cantidad y calidad, con protocolos de actuación uniforme y que haya control sobre estos protocolos para poder reducir el número altísimo de contagios que hay en trabajadores de salud a nivel nacional, que asciende a un 17% al día de ayer. Uh-huh. Así que centralmente son esos los ejes del por qué hoy estábamos realizando una medida que fue realmente muy exitosa en todo el país. Bueno, para ir desgranando caso por caso, ayer se conocieron declaraciones del secretario de Trabajo de la provincia diciendo de que no va a haber paritarias para ninguno de los sectores de los gremios estatales, para ningún sector de los trabajadores estatales, hasta tanto se termine la pandemia. Me gustaría saber su opinión, porque se han escuchado muchas voces, me gustaría saber su opinión. Nosotros obviamente estamos en una posición contraria, más de un 100% con lo que ha declarado el secretario de Trabajo. No hay forma de sostener el nivel salarial con procesos inflacionarios y con sueldos que de por sí en salud son bajos. Nosotros decimos que esta pandemia es una buena oportunidad para valorizar el sector salud que está tan golpeado, el sector salud que tiene sueldos tan bajos y que como consecuencia tenemos el pluriempleo, y ese pluriempleo también es uno de los factores por los cuales los trabajadores de salud se contagian más, porque es como que bajan la guardia, el cansancio, la cantidad de horas, los distintos lugares, infectándose en distintos lugares, exponiéndose. La verdad, tendría que tener una mirada un poco más realista de lo que pasa en los trabajadores estatales,
somos hoy parte de los que hemos estado manteniendo desde el principio del aislamiento las actividades esenciales. Entonces, tanto los educadores como los trabajadores de salud, la gente que está en los comedores escolares, todos estamos trabajando y sosteniendo una situación crítica que amerita que el Estado provincial, que tiene de dónde sacar el dinero, realmente avance con una negociación valorizando los sueldos del sector salud que están tan atrasados. Bien, además de todo esto y escuchando o en realidad leyendo algunos comentarios, algunos mensajes en distintos ámbitos, en las redes sociales y demás, dicen, no nos llaman a paritaria, pero además nos discriminan con este bono especial que otorga Nación, que la provincia adhiere a esta discriminación, pero a todo esto también hay descuentos injustificados en los recibos de sueldos, ¿no? Exactamente, estamos hablando de dos bonos. Uno es el bono nacional. En el bono nacional, si bien en un principio por decreto fue amplio, fue para todos los trabajadores de salud afectados de la pandemia, cuando sale la resolución del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud de Nación, la resolución conjunta, lo limitan a trabajadores que estén expuestos al COVID en centros con internación, dejando por afuera a todo lo que es atención primaria, todos los organismos descentralizados, como pueden ser Banco de Sangre Central y otros sectores que están trabajando para la pandemia. O sea, no hay personal de salud que no esté trabajando para la pandemia. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Nación con esa discriminación y esa desvalorización, sobre todo el sector de atención primaria, generó muchísima bronca y estamos ahora negociando, tratando de que se efectivice. Estamos trabajando desde nuestra federación, FESPROSA, con Nación, para que se efectivice para todos los trabajadores de salud. Bien. Y por otro lado está el bono provincial que se pagó con el sueldo de marzo, que es este bono de 3.000 pesos, que no lo cobraron tampoco todos, no se sabe por qué, porque hubo errores, y ahora a gran parte de los trabajadores se les descontó 100 pesos, 300, 700, 2.000, 1.500, sin tener una noción clara de qué se estaba descontando y por qué se estaba descontando ese mismo bono. Así que hay compañeros que se han encontrado hoy en día con un descuento de más de 3.000 pesos, porque comparado con el mes pasado que estaba el bono, es una quita, una merma de mucho dinero para poder decir el nivel salarial que tenemos. María Fernanda, en los últimos 2 días nos han llegado mensajes justamente de trabajadores de la salud denunciando que en un caso se le adeudan alrededor de 4 o 5 meses y en otro prácticamente lo mismo, 6, decía. ¿Esto es así? ¿Cuál es la situación? ¿Se le adeuda tantos meses a algunos trabajadores? Sí, hay algunos trabajadores que han empezado a trabajar y han pasado 6 meses, 7 meses y aún no han cobrado su salario. No nos dan respuestas concretas para eso. Es algo que se está negociando continuamente, pero la provincia no da respuestas y no son tantos. Es decir, la decisión política tendría que salir así con un golpe de mano para que estas personas cobren. Estar trabajando sin cobrar durante 6 meses, 7 meses es inadmisible. 2 meses es inadmisible. Imagínate lo que son 7 meses. Estás escuchando Democráticamente, un programa de política de santafe.com, con la conducción de Juan Francisco. Bueno, una de las notas que queríamos compartir con ustedes es la charla que tuvimos con la ministra de Educación, Adriana Cantero, abordando varias
cuestiones, varios temas. En esta primera parte o en la primera consulta que le hacíamos tiene que ver con la entrega de un material educativo que va a estar en toda la provincia de Santa Fe, unos cuadernillos que van a ser entregados justamente, insisto, en toda la provincia de Santa Fe. Esto nos decía la ministra de Educación, Adriana Cantero, entre otros temas. Sí, ya en el día de la fecha se están distribuyendo los más de 700.000 cuadernos que tienen que llegar a todos los estudiantes santafesinos de la trayectoria obligatoria, entre el nivel inicial y la educación secundaria. Y tenemos pensado que en la próxima semana se va a complementar esta entrega y distribución, así que cada estudiante va a poder tener su cuaderno para poder trabajar con nosotros, una propuesta más articulada, más de alguna manera común en la llegada de los aprendizajes escolares a cada casa. ¿Qué contenidos van a tener estos cuadernillos? Cada cuaderno tiene propuestas de aprendizaje que tienen que ver con el currículum del nivel. Los de nivel inicial tienen propuestas para las salas de 4 y 5, los de primaria están divididos por ciclo y reproducen también allí invitaciones a seguir trabajando con los contenidos escolares de cada grado. Y los de secundaria tienen la novedad de convocar a un trabajo más interdisciplinario y no tan dividido por materias, pero con contenidos de nivel secundario. Exacto. Ministra, se reunió virtualmente con los gremios docentes que entendemos pretenden se vuelva a abrir la mesa paritaria. ¿Se lo han hecho saber? ¿Qué otro planteo le hicieron? En realidad ya tuvimos una reunión donde compartimos un poco todos estos materiales y de alguna manera también las sugerencias y las orientaciones que se van a dar para el trabajo de este tiempo en que seguimos educando en la distancia. De algún modo eso también es una discusión, digamos, de carácter paritario en el sentido de que hablamos de las condiciones de desarrollo pedagógico y compartimos con ellos esta idea de que en mayo y en junio vamos a tener 2 jornadas institucionales virtuales para que todos los maestros de la provincia de Santa Fe puedan participar con nosotros en construcción de los criterios de valoración formativa del proceso que estamos desenvolviendo en este periodo tan inédito de la enseñanza a distancia. Hasta aquí, ¿cuál es el balance que hacen desde el Ministerio de esta modalidad que vienen llevando adelante por la pandemia de enseñanza a distancia remota? Bueno, como este formato en realidad es un formato inédito, no había experiencia previa de enseñar masivamente a niños y adolescentes en la distancia. Obviamente hay una gran dispersión en las actividades, en los tiempos, en las propuestas. De manera que lo que intentamos hacer ahora es moderar, de alguna manera poner en orden a un recorrido posible, a un trayecto posible la propuesta, y también tener un elemento común, igualador, como es un cuaderno que tiene propuestas ahí didácticas y pedagógicas que nos permita construir lo común, más allá del recurso con el que se aborde ese cuaderno, porque tenemos en todo el territorio provincial grandes diferencias de acceso a la tecnología. Entonces algunos chicos tienen todos esos recursos y otros no, solamente el cuaderno. Pero el cuaderno distribuido para todos está igualando en cuanto al eje que vertebra la trama de la enseñanza. En parte por eso ha confirmado que no se los evaluará a los chicos en este primer trimestre, ¿no? En parte por eso la decisión de no calificar, porque evaluar uno siempre evalúa cuando va enseñando, pero no calificar el primer trimestre, porque en realidad el primer trimestre tiene, por empezar, unos 10 días de suspensión de actividades, que fue el comienzo de la pandemia, y después unos 35 días de trabajo en la distancia, que obviamente impone que tengamos otros criterios de evaluar. No podemos calificar un tiempo nuevo de innovación con criterios de un sistema viejo que hoy no está en vigencia, que es el de la presencialidad.
Ministra, hay una preocupación planteada por algunos diputados que tiene que ver con la todavía falta de nombramientos en algunas regionales. Esto, que ya le han hecho ese planteo, ¿cómo se va a solucionar? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Qué diputados, por ejemplo? Porque a mí no me han hecho saber nada de eso, no me han hecho llegar. Bueno, hay una diputada, la diputada Betina Florito, por ejemplo, que ha presentado un proyecto para que se resuelva puntualmente el caso de la regional, si no me equivoco, 4, que todavía no tiene nombradas sus autoridades. Bueno, dos cosas quiero decir. Está en proceso de nombramiento todas las regionales, pero también quiero decir que nosotros, en el tiempo en que iniciamos esta tarea y buscando además algunas modificaciones que queríamos hacer también, lo que hicimos fue poner las regionales todas, en principio, en manos de la persona de carrera de mayor trayectoria de cada regional. Uh-huh. Así que los supervisores de mayor trayectoria se hicieron cargo de las regionales y trabajaron con nosotros, casi diría volviendo a un viejo esquema donde la regionalización en su principio hablaba de los jefes de supervisores regionales. Y lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. La regional 4 no está acéfala, tiene una supervisora de enorme trayectoria a cargo, lo está haciendo muy bien. Y en el mientras tanto sí estamos analizando posibilidades de restablecer funciones políticas y coordinaciones pedagógicas que se van a resolver en los próximos días, pero bueno, también bueno es decir que nos irrumpió una pandemia hace 45 días en el proceso que veníamos haciendo, y que la pandemia nos puso en otras urgencias, como es dar de comer, como es asistir la necesidad de los niños más necesitados de la provincia, como es poner un sistema que solo sabía trabajar en la presencialidad a trabajar en la distancia, como es producir en 35 días materiales didácticos para todos los chicos, como es distribuir 750.000 cuadernillos. Bueno, había muchas urgencias y las regionales estaban atendidas, están atendidas y siguen trabajando con nosotros, así que no son un problema. Problemas son estas otras cosas urgentes que hay que resolver. Ahora, cuando nos volvamos a quietar un poquito porque se encaminen todas estas cuestiones, sin duda vamos a seguir designando el personal que nos falta. Para cerrar, Adriana, le consulto. ¿Cómo cree, teniendo en cuenta que usted está en permanente contacto con la gente del Ministerio de Educación de la Nación, el ministro de Educación Nicolás Trota, cómo cree que será el resto del año y si se habla del tema constantemente, cómo lo planifican? Bueno, nosotros estamos atentos a cómo se va dando de toda la evolución epidemiológica, porque de eso depende también las decisiones que podamos tomar en el sentido de restablecer las clases presenciales. Estamos al habla permanentemente con el Ministerio Nacional y otros ministerios provinciales, evaluando esa situación y también discutiendo distintas alternativas de gradualidad posibles para cuando llegue la indicación de nuestros sanitaristas de volver a compartir el espacio común. Entonces, distintas alternativas, porque hay que contemplar también un territorio diverso. Va a haber decisiones federales en ese sentido, pero también va a haber contextualizaciones propias de cada provincia. Así que estamos trabajando permanentemente en todas esas variables como planificaciones posibles. Ingresá a politicadesantafe.com y adherite al newsletter. Recibí información todos los días, exclusiva y actualizada. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe volvió a sesionar este último jueves en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Uno de los proyectos de ley que avanzó en esta sesión fue la emergencia sanitaria por dengue en la provincia de Santa Fe. Hablamos con la autora del proyecto, Ximena Solá, del bloque Juntos por el Cambio, y nos contaba al respecto.
Sí, este es un proyecto que empecé a trabajar con mi equipo hace un par de meses, cuando empezamos a ver y a recibir información bastante preocupante respecto a la cantidad de casos que había de dengue y de cómo iba creciendo, ¿no? La verdad que los últimos meses el crecimiento ha sido de más de 400%, y en ese sentido nosotros, sobre todo teniendo en cuenta también cómo lo ha venido trabajando otras provincias, ¿no?, que tienen el mismo problema, en donde declararon la emergencia con 400, 500 casos. Bueno, nosotros llevamos 3.700 al día de hoy, de los cuales la mitad se encuentra, prácticamente la mitad se encuentra en el departamento General López, con Reconquista muy, pero muy complicada. Nosotros ahí tenemos varios concejales que todos los días nos están enviando información de casos nuevos, de cómo va creciendo, la ciudad de Rafaela y el departamento Rosario, ¿no? Y en ese sentido, más teniendo en cuenta la poca estrategia que hubo para hacer frente al dengue, consideramos que al día de hoy es muy importante declarar la emergencia de este virus, del dengue, y sobre todo darle al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita para poder ir redireccionando algunas partidas presupuestarias para este tema. Yo tuve la oportunidad de estar el 1 de mayo en forma presencial en la apertura de sesiones ordinarias con el discurso del gobernador, y él le dedicó unas palabras a este tema. Él mismo reconoció que el dengue era una cuenta pendiente que tenía la provincia. Yo creo que los números hablan por sí solos. Ximena, puntualmente... Sí. Que esta emergencia está pedida por 3 meses y se puede prorrogar automáticamente en caso que se considere que todavía digamos, que se considere que todavía se necesita seguir tomando más medidas y más. En principio está pedida por 3 meses. Bien, la pregunta y la consulta es, puntualmente los fondos de los cuales dispondría el gobierno ya tendrían un destino específico, ¿lo dice la norma o es a criterio del gobierno? No, nosotros en ese sentido no quisimos ponerle un número a ese fondo para esta emergencia, sino que consideramos que el Poder Ejecutivo es el que tiene que primero hacer un relevamiento de cómo está la situación y de hacer y de direccionar las partidas que sean necesarias. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo, para poder hacer esto, necesita una ley que le permita moverse un poco con el tema de los recursos, ¿no? Que se pueda salir un poco del presupuesto. Lo que sí, nosotros no quisimos ponerle un número, como por ahí en su momento fue cuando se estaba tratando la ley de emergencia en seguridad, o al mismo el fondo de la emergencia sanitaria para el coronavirus, que aprobamos a fines de marzo por 15.000 millones. Hay uno de los proyectos que se han presentado es para destinar un porcentaje de ese dinero a la lucha contra el dengue. Bien. Ximena, también se indica, también la norma contiene la creación o la constitución de comités que traten el tema. ¿Son los mismos comités que ya están o deberían formarse nuevos? Nosotros lo que planteábamos es que hoy por hoy existen comités de crisis por el coronavirus en cada uno de los departamentos, ¿no? Sí. Esos comités de crisis están formados por presidentes comunales, por algunos diputados, por intendentes, y a la cabeza de esos comités de crisis está el senador de cada uno de los departamentos. Esos comités están funcionando, se reúnen virtualmente, hacen reuniones esporádicas para ver el seguimiento de cada uno de los departamentos, el tema de los centros de aislamiento, la ayuda que hay que llevar a los sectores más vulnerables en temas alimentarios y demás. Bueno, no vemos por qué no podemos aprovechar esas estructuras que ya están creadas y que están funcionando e incorporarle
el tema del dengue para que cada uno de los departamentos también puedan trabajar la problemática, siempre con una estrategia y con a nivel provincial, ¿no? Esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre provincia y municipio, ¿no? Bien, perfecto. Ximena, por último, ¿hubo alguna charla o tuviste alguna charla ya con senadores para que se pueda revisar rápidamente en esa Cámara y pueda salir de inmediato? No, todavía no hemos tenido contactos con ninguno de los senadores. Seguramente la próxima semana estaremos viendo si podemos coordinar alguna reunión por alguna duda que tengan específica sobre el proyecto y sobre todo explicarle por qué consideramos que es fundamental esta ley, que salga. Lo están pidiendo todos. Uno habla por teléfono con la gente del norte. Es más, en el día de ayer me llegó un informe del Departamento General López, que venía bastante bien y ahora los casos están creciendo, ¿no? O sea que si no empezamos a actuar en forma inmediata, ya nos va a agarrar el próximo verano. Y tengamos en cuenta que, porque sea invierno y no haga calor y no haya humedad y demás, no significa que el huevo del mosquito muera, ¿no? Ese huevo puede vivir muchos meses y tenemos septiembre, octubre a la vuelta de la esquina, digamos. Si no empezamos a trabajar ahora específicamente sobre este tema y ver de qué manera empezamos a bajarle el número de contagios y sobre todo hacer una fuerte campaña de prevención para que cada una de las personas sepan cómo pueden ayudar desde sus hogares a que esto no siga creciendo. Comunicate con la redacción de politicadesantafe.com en el momento que quieras. 341-542-7272 o por email contacto@politicadesantafe.com. Bueno, en la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe también avanzó el proyecto de ley del presidente de la Cámara, Miguel Lichi, para la creación del Consejo Económico y Social. Cuando terminó la sesión le preguntábamos al ex gobernador santafesino sobre el tema y nos contestaba lo siguiente. Sí, un proyecto muy importante y además que viene muy bien en este momento, ¿no? Porque el Consejo Económico y Social es un espacio de articulación del gobierno con los sectores económicos, los representantes de la producción, del sector gremial, del trabajo y también con sectores de la sociedad civil, de manera tripartita. Funcionó durante 3 años durante mi gobierno. Y ya sobre el final del gobierno, en conjunto con los integrantes del Consejo Económico y Social, presentamos un proyecto que es el que hoy se está aprobando aquí en la Cámara de Diputados por unanimidad, con un despacho de todos los bloques políticos, porque entendemos que es un instrumento, una herramienta muy valiosa en todo momento, pero particularmente en una situación de emergencia o de crisis sanitaria, social y económica como la que estamos atravesando. Hay un proyecto nacional también, el gobierno, el presidente Fernández lo ha anunciado, todavía no lo ha presentado, pero sabemos que se está trabajando. Hay en la legislatura también un proyecto, una iniciativa del diputado nacional de Santa Fe, Enrique Esteves, que lo ha presentado también, retomando una vieja idea de su padre, que también fue diputado nacional y en algún momento lo había presentado. Así que, bueno, es un proyecto para nosotros muy valioso y la verdad que valoramos mucho que haya sido sancionado o tenido media sanción en diputados con un apoyo de todos los bloques políticos. Estás escuchando Democráticamente, un programa de politicadesantafe.com, con la conducción de Juan Francisco. Bueno, en esta parte del programa vamos a escuchar la palabra de un diputado nacional, en este caso Albor Cantar, Niki Cantar, que nos va a contar sobre el pedido que ha hecho en las últimas horas el bloque de Juntos por el Cambio para finalmente sesionar de manera presencial.
Ellos indican que no se ha puesto a punto, no confían en el sistema de sesiones remotas, es por ello que hicieron este pedido para sesionar de manera presencial. Pero lo cuenta para Democráticamente el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Albor Cantar. De Juntos por el Cambio venimos pidiendo ya desde hace un tiempo por la necesidad de que el Congreso esté funcionando a pleno, sea a través de una sesión presencial, tomando los recaudos del caso, incluso haciéndola en otro espacio físico, como podría ser el CCK o algún otro lugar de la Ciudad de Buenos Aires, o a través de una manera virtual, por lo cual también hemos presentado 4 o 5 proyectos para sesionar virtualmente. En virtud de estos proyectos que presentamos nosotros y otros tantos del oficialismo, se acordó en la Comisión de Peticiones y Reglamento un protocolo de funcionamiento para sesiones remotas. Este protocolo necesita de una sesión particular para ser aprobado, lo que hoy tiene es un despacho por unanimidad de la Comisión de Peticiones y Reglamento, pero necesita ser aprobado en sesión. Por lo cual se hizo este miércoles una prueba en la Cámara de Diputados de cómo sería el funcionamiento de una sesión remota. Nos encontramos con diversos inconvenientes técnicos para poder loguearse cada diputado y tener el reconocimiento a través de RENAPER de la identidad de cada uno, que hay que hacerlo al inicio cuando uno está dando quórum y al final al momento de la votación. Justamente al momento de la votación fue donde se generaron mayores inconvenientes de la imposibilidad de todos los diputados y diputadas loguearse, más allá de algunos inconvenientes de banda del ancho de banda en el propio recinto y en algunos otros lugares que hacía que los audios se entrecortaran, lo que hace que haya que corregir estas cuestiones técnicas y seguir evaluando el nuevo sistema de sesión remota. Como esto no está resuelto ni sabemos el tiempo que puede llevar para llevar adelante una sesión virtual o una sesión remota con todas las seguridades del caso, es que los 3 presidentes de bloques de la coalición cívica, el PRO y la UCR, presentaron ayer una nota al presidente de la Cámara solicitándole que haya en lo inmediato para la semana próxima una sesión de tipo presencial, que se garanticen las normas sanitarias correspondientes y poder seguir avanzando con el funcionamiento del Congreso. Ingresá a politicadesantafe.com y adherite al newsletter. Recibí información todos los días, exclusiva y actualizada. Bueno, hemos llegado al final de esta nueva edición de Democráticamente, el tercer programa que estamos emitiendo a través de esta radio. Espero que les haya servido en materia informativa, con todas las voces, con distintos temas, quizás los temas más importantes de la semana en materia política en nuestra provincia de Santa Fe. Por supuesto que, como siempre lo decimos, tienen la posibilidad de informarse a diario, las 24 horas del día, los 365 días del año, en el diario digital politicadesantafe.com, donde allí tratamos de reflejar todo lo que ocurre en la política santafesina y, por supuesto, como lo decimos siempre, con todas las voces. Que tengan un buen resto de jornada y nos reencontramos en el próximo programa.